Queremos darles una bienvenida a la conferencia del día de hoy desde la dirección del Programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Una recomendación muy importante antes de que empecemos con nuestra charla del día de hoy es que debemos apagar los micrófonos y las cámaras para que tengamos una conferencia mucho más fluida y sin ningún tipo de interrupciones. En la parte de abajo de la pantalla, ustedes van a encontrar ahí un micrófono, el simbolito de micrófono y de cámara. Simplemente le dan clic ahí y cuando esté silenciado estará en rojo. Esa es como la clave para que podamos tener también esta conferencia fluida y no hayan ruidos de fondo mientras la persona que estará a cargo hoy nos estará haciendo su exposición. Entonces, nuevamente, desde la dirección del programa, les damos la bienvenida a la conferencia Importancia y uso de los instrumentos archivísticos en la gestión documental, a cargo del docente Edwin Sosa. Vamos entonces a hacer la presentación del profesor Edwin Alonso Sosa Cruz. Él es bibliotecólogo, tiene maestría en marketing digital, maestría en gestión documental y administración de archivos, y está en formación en su doctorado en la Sociedad del Conocimiento con la Universidad de Salamanca. El profesor Edwin posee experiencia. Nuevamente voy a pedirles el favor a los que están ingresando que debemos silenciar micrófonos y cámaras. Están en la parte inferior, simplemente es darle clic ahí y cuando esté silenciado aparecerá en rojo. Nuevamente con la información, el currículo del docente Edwin Alonso Sosa Cruz. Posee experiencia en campos como catalogación, análisis y descripción de los tipos de materiales, tanto en medios físicos como electrónicos, diseño e implementación de repositorios digitales, manejo y administración de bases de datos, construcción e implementación de tesauros, ontologías y taxonomías, elaboración, diseño e implementación de modelos de gestión del conocimiento, mercadeo y servicios de información, gestión de información y tratamiento documental, analíticas, minería de datos e inteligencia del negocio, entre otros conocimientos alrededor del mercadeo de servicios de información jurídicos. Ha estado vinculado también con el tema de sensibilización de usuarios internos, capacitación de clientes externos, diseño de productos y servicios de información jurídicos y jurisprudenciales. En la Alcaldía Mayor de Bogotá lleva a cabo actividades como la reestructuración de la Biblioteca Virtual Jurídica de Bogotá y la promoción y divulgación y vinculación de la misma con entidades del distrito. Esta misma experiencia ha trascendido en el Ministerio de Educación Nacional, donde se ha diseñado e implementado el plan de mercadeo, el cual se encuentra soportado con un programa de sensibilización y capacitación orientado a la generación de una cultura de cambio, buscando lograr el posicionamiento de las unidades de información, por consiguiente, de los productos y servicios que allí se ofertan. Este plan está orientado por distintos grupos focales. Entonces, nuevamente, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia sobre importancia y uso de los instrumentos archivísticos en la gestión documental, con el docente Edwin Sosa. Adelante, profesor, y bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a la ingeniera Angélica, al programa, al grupo de instructores, a todos los estudiantes del programa y a todos los invitados que están el día de hoy de las diferentes escuelas y de los diferentes gremios. Bueno, yo no pretendo ser muy pretencioso, perdonen la redundancia, con esta conferencia. De hecho, es un tema complejo de abordar porque la mayoría de nosotros sabemos desde la práctica que repetimos de forma muy técnica y muy operativa el concepto de instrumentos archivísticos, pero que a la hora de uno abordarlo, las fuentes bibliográficas son escasas. Por consiguiente, el proceso de abordaje de este tema se basó más como en una experiencia vivida frente a los trabajos de intervención que he llevado en las diferentes entidades, desde los procesos de construcción y acercamiento que he tenido a los mismos instrumentos
y también en relación a todo este proceso de reflexión que este tiempo me ha permitido replantearme una serie de situaciones vivenciales en torno a los instrumentos. Cuando estaba preparando la presentación, pues quise empezar con esta diapositiva, porque esta es una situación muy común y muy particular para la mayoría de nosotros en las unidades de información, y mucho más en la actualidad, donde nos encontramos con volúmenes inmensos de información, y en las empresas que cada vez nos damos más cuenta que necesitamos mayor tiempo para analizar los documentos y la información que se requiere para la toma de decisiones. Hay varios estudios que arrojan resultados de que en aquellas entidades donde se carece de sistemas, de estrategias, de metodologías, ¿sí?, que nos permitan acceder a la información, le toma un tiempo promedio no menor a 50 minutos en la búsqueda cuando las personas lo requieren. Y que encontramos un tema muy particular, de que cerca del 90% de los documentos que tienen la mayoría de las entidades muchas veces no requiere de un proceso de gestión documental, porque muchas veces esta documentación es más una documentación de apoyo que lo que hace es saturar el volumen documental, generándonos o conllevándonos a procesos de ruido documental o en algunos otros casos frente a la búsqueda de silencio documental. Aquí es donde tiene cabida el tema de los instrumentos archivísticos, porque los instrumentos archivísticos desde ese punto de vista nos sirven como herramientas mediáticas para poder venir a solventar estos problemas de la cotidianidad que encontramos en la mayoría de las organizaciones. Para poder empezar a hablar de instrumentos archivísticos, hacía la reflexión, y es que no podemos hablar de instrumentos archivísticos sin poder entender con claridad el concepto de gestión documental, y para ello hago referencia a algunos extractos de la Ley 594 del 2000, donde nos definen la gestión documental como aquel conjunto de actividades administrativas y técnicas que están tendientes a procesos de planificación, manejo y organización de la documentación que es producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, buscando siempre lo que decíamos hace un momento, facilitar todo el tema de la utilización y de la conservación de esa documentación. Resaltaba la palabra actividades administrativas y técnicas, porque si bien en la construcción de instrumentos archivísticos le hemos dado mucho peso a la construcción técnica, al cimiento técnico de los mismos, hemos olvidado esa función administrativa que ellos tienen al interior de las entidades y que pretendo venir desarrollando durante el desarrollo de la conferencia. Ahora, ¿qué encontramos acá? También nos dice que la gestión documental es un proceso transversal a toda la organización, transversales que atraviesan los diferentes niveles, ¿sí? Que los aspectos y componentes de la gestión documental, para el caso de las entidades públicas, deben de ser coordinados por los secretarios generales o quienes hacen sus veces, a partir del acompañamiento y la asesoría de los jefes de las oficinas de archivo de cada entidad. Y aquí viene un tema fundamental, porque en muchas de las clases que he tenido, tenían o percibo que se tiene la idea de que la responsabilidad de la gestión documental al interior de las entidades es única y exclusivamente del profesional. Y resulta que la misma ley y una serie de leyes que se vienen desarrollando de manera posterior nos permiten identificar que no, que esto es un tema a nivel administrativo, a nivel estratégico, a nivel gerencial, y por eso lo ubican dentro de las funciones y responsabilidades de los secretarios generales en el caso de las entidades públicas. Esto cambia un poco la perspectiva porque ubica la gestión documental en un aspecto mucho más estratégico, mucho más gerencial, que si bien se cimienta sobre componentes técnicos, no desconoce que ellos en sí se componen o se convierten en un medio, mas no es el fin propio de la gestión documental en las entidades. Desde ese panorama, ya eso nos implica un proceso de reflexión donde en la gráfica que hay en esta diapositiva analizaba los siguientes componentes. Si nosotros queremos llegar a un escenario que la actual sociedad demanda sobre la gestión de la información, tenemos que llegar a articular ciertos elementos como son
la gestión documental, con la gestión de calidad, con la gestión de tecnologías o la gestión tecnológica, enfocando allí todo el tema de seguridad de la información. Y esto nos implica que como profesionales de información empecemos a pensar la gestión documental desde un punto de vista mucho más holístico, desde un punto de vista mucho más sistemático, desde un punto de vista mucho más coordinado con otras áreas que nos permitan apuntarle a ese fin, que es el tema de la gestión de información y no únicamente de la gestión de documentos, que es un panorama que se empieza a cambiar en muchas de las leyes que la AGN también nos empieza a dar y que iremos desarrollando. Esto implica que para poder llegar acá tenemos que definir unos modelos de arquitectura de información. Y por consiguiente ahí encontramos el primer desafío para el profesional, que es vender la idea para que la gestión documental al interior de las organizaciones sea vista como un aliado estratégico, como un componente estratégico de la institución, de la alta gerencia, de la dirección. Ok, entonces, repensando ese horizonte de hacia dónde vamos, también me surgía una serie de preguntas, porque suena muy fácil decir hacia dónde vamos, pero no entendemos cómo llegar allá. Y ahí era donde venía este proceso de reflexión. ¿Cómo puedo llegar yo a diseñar esos modelos de gestión de información, a construir esas arquitecturas de información que las actuales sociedades demandan, pero que también las entidades requieren? Y aquí traté de sintetizar ese proceso. Para eso, pues lógicamente como profesionales nos tenemos que servir de una serie de artefactos, como es el caso de las entrevistas, que les aplicamos a los productores o a las fuentes originarias de información, estudios o diagnósticos que hacemos desde las diferentes esferas y ámbitos para poder conocer todo el contexto de la organización. Y entender el contexto de la organización no es solamente entender qué es la organización y cómo opera, es entender ese proceso evolutivo histórico que la organización ha tenido y también entender hacia dónde apunta la organización, porque todos esos elementos los tenemos que articular en la construcción de este sistema, de este modelo. Revisar también procesos de inventarios e inspecciones, ¿sí? Los inventarios con los que cuentan las entidades y generar procesos de inspección, de revisión en sitio para poder acercarnos un poco a la realidad de las entidades. Ese punto es fundamental porque muchas veces desde la práctica puedo evidenciar que el profesional de la información construye desde su lugar de trabajo, desde su puesto de trabajo, desde su pupitre, sin acercarse a investigar o indagar o abrir los expedientes, y lógicamente todos sabemos que esto permite que la recopilación de información se encuentre en muchos casos incompleta o sesgada. El profesional de información, para poder tener este conocimiento completo, tiene que adentrarse dentro del universo de la unidad de información, en este caso del archivo, y poder analizar y evidenciar en sitio cómo es el estado de esa documentación. Todo el tema de la revisión normativa, que es uno de los aspectos importantes, pero no solo importantes, sino que también ha sido difícil y complicado manejar por los profesionales. Primero porque a nivel de Colombia tenemos un número inmenso de normas que han sido expedidas o que manejan de alguna manera relación con los temas de la gestión documental, algunas emitidas por el AGN, otras por otras entidades que ya empiezan un proceso de acercamiento a nuestros temas, como es el caso de Presidencia y como es el caso del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero también encontramos otras normas como son las que han salido a partir de las diferentes superintendencias para poder respaldar y proyectar el tema de la gestión documental en el territorio colombiano. Y todo el tema de la revisión disciplinar, teórica disciplinar, que son todas aquellas propuestas teóricas que los académicos nos han generado desde sus experiencias, desde sus prácticas vividas, como resultado de sus procesos investigativos, y aquellos estándares internacionales que nos evidencian buenas prácticas que podrían ser sujeto de implementación en la construcción de estos modelos.
Cuando yo logro entender que todos estos instrumentos o elementos, no instrumentos, para no confundirlo con el concepto de instrumentos archivísticos, pero cuando yo logro entender que todos estos elementos se requieren para poder llegar a esos procesos de construcción de una arquitectura, eso implica que la percepción del profesional sea diferente ante la entidad y ante la sociedad, porque aquí evidenciamos un trabajo disciplinar mucho más arduo, mucho más académico, mucho más dispendioso, que le da cimientos a nuestra práctica profesional. Luego hacía un proceso de análisis, porque a partir del decreto 2609 empezamos a ver, del año 2012, empezamos a ver un cambio muy grande frente a la forma como se concibe la gestión documental. ¿Por qué digo que a partir del año 2012? Porque quizás anteriormente no había sido tan explícito el hecho de administrar otros tipos de información por parte de los profesionales de información, concretamente de los archivos, donde uno lograba evidenciar que la mayoría de los instrumentos archivísticos reflejaban simplemente estructuras orientadas a medios físicos soportados en papel. Pero a partir de este decreto 2609 de 2012 encontramos que el profesional de información debe de trabajar con otros tipos de información adicionales a los que por la práctica veníamos trabajando. Y este decreto nos empieza a decir que debemos de contener o contemplar los documentos de archivo, ya sean físicos o electrónicos. Entonces ahí empezamos a hablar de documentos y de records o de registros, que son los conceptos que se dan para la generación de aquellos documentos de medios electrónicos contenidos en sistemas y en bases de datos. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando hablamos de documento electrónico propiamente estamos hablando de un PDF. Muchas veces estamos hablando de registros que están en las bases de datos. También nos dice que debemos de contemplar todo el tema de los archivos institucionales, ya sean físicos o electrónicos, y esto implica analizar los diferentes fondos o colecciones, hablamos de colecciones fácticas o ficticias en el concepto español, que podrían venir a ver al interior de las entidades, porque recuerden que estamos hablando de un sistema integral, de un sistema holístico, y el sistema holístico, como un todo, debe estar compuesto por las diferentes partes. También nos dice que debemos de contemplar los sistemas de información corporativos. Y aquí nos da cabida para poder analizar la información contenida en los diferentes repositorios institucionales o en los diferentes CSM, Content Manager, que tienen las entidades para poder integrarlos en este sistema en un proceso óptimo de gestión de información. También nos dice que debemos de analizar los sistemas de trabajo corporativo, en este caso los BPM, para poder ver qué información es resultante de esos procesos, dónde está esa información y cómo yo hago uso de esa información para poder hacer el proceso de completitud de los expedientes. Tenemos que contemplar también los sistemas de administración de documentos, los SGD. Inicialmente, antes de hablar del SGDA, que son los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, la ley, el Archivo General de la Nación, hablaba de sistemas de administración de documentos. No se habló en un primer momento de un SGDA. SGDA es un concepto que se viene a impartir en las últimas décadas, alrededor del año 2014 hacia acá, pero en mucha de la bibliografía anterior ya se contemplaban sistemas de administración de documentos como aquellos sistemas que permitían operaciones con los mismos. Los sistemas de mensajería electrónica, que por ley los tenemos que hacer en la mayoría de las entidades públicas para lograr ese acercamiento con los clientes y con los usuarios, concretamente con los ciudadanos y con los grupos de interés, y ahí encontramos todos los buzones electrónicos que tienen las entidades. El tema de los portales, el tema del intranet, el tema de la extranet, que también son sitios de publicación de información, de difusión de información, los sistemas de bases de datos y demás aplicativos que las entidades tengan, y la información que esté contenida en otras unidades de almacenamiento, como los discos duros, los servidores, las cintas, los backup, e inclusive la información que tenemos en la nube. Entonces miren que cuando es bien particular que cuando uno hace un análisis y una reflexión sobre esto, uno dice, en realidad el alcance que yo tengo como profesional de información
para poder llegar a estructurar y generar esas arquitecturas de información es mucho más amplio de lo que quizás nosotros en algún momento hemos venido a contemplar y quizás en algunos casos no les hemos dado el alcance necesario para poder contemplar y contener todo aquel universo completo de la documentación que se requiere para poder llegar a ese modelo y a ese escenario de gestión de información. Es claro que los archivos también son sujetos del diseño de modelos de gestión de información. Los modelos de gestión de información logran trascender, y es algo importante, una tipificación entre si es una biblioteca o un archivo. Trasciende el espacio físico de la unidad de información, porque el sistema lo que busca es un proceso de aprovechamiento, de uso, de reuso y de generación de valores, ¿sí? A partir de la información que está contenida en los diferentes tipos de unidades de información, que es hacia donde realmente el profesional de información debe apuntar. Esto nos permite empezar a perfilar, lo que he tratado de hacer hasta ahora, de perfilar una serie de elementos que yo para poder llegar al tema de los instrumentos archivísticos tengo que contemplar, porque de alguna u otra forma todos ellos se convierten en elementos necesarios, básicos, fundamentales para poder llegar al proceso de construcción de los mismos. Ahora, ¿qué perseguimos con todo esto? Básicamente perseguimos, primero, un tema de custodiar, organizar y difundir la memoria, todo este tema del patrimonio documental, que eso es fundamental, esa es nuestra razón desde la parte documental, preservar, organizar y difundir esa memoria, pero también hay unos aspectos que se han venido hablando a partir del año 2014, de las diferentes normas o lineamientos que se han dado con MINTIC, y es garantizar todo el tema de la autenticidad, la accesibilidad y la integración de la información, generando procesos de preservación y de permanencia de la misma en el tiempo. Finalmente, esto es lo que nosotros buscamos a la hora de definir un modelo y de elaborar e implementar unos instrumentos archivísticos. Ahora, antes de empezar a hablar propiamente del concepto de instrumento archivístico desde ese punto de vista técnico, yo hacía un análisis del contexto organizacional porque tengo que entender que en ese contexto la información debe ser percibida como un activo. Y si la información es un activo, como lo es el dinero, como es el flujo, como lo es la caja, ¿sí? Implica que también tenga que tener un modelo de gestión. Cada vez que nosotros hablamos de activo, significa que tengamos que definir unos modelos de gestión, ¿sí? Y esos modelos de gestión me van a implicar como profesional que yo defina para ese entorno y para ese contexto, porque ese es un punto fundamental. Los contextos y los entornos son diferentes, por consiguiente ningún modelo de gestión documental podrá ser una copia de otro o similar a otro, porque cada modelo debe responder a un contexto propio. Y ese modelo implica que tenga que definir una metodología, unos procedimientos, unas estrategias y unas herramientas que me permitan construir ese modelo a partir de una arquitectura idónea. Desde ese concepto, eso implica que para el caso del modelo, busquemos en torno o en pro de la organización procesos de eficiencia, de productividad y de seguridad. Porque finalmente lo que busca cualquier organización a la hora de invertir en cualquier proceso es que yo le demuestre cómo va a ser más eficiente, cómo va a ser más productivo y cómo va a ser más seguro. Pero lógicamente eso implica procesos, la construcción de un modelo que sea tangible, que sea medible, que sea alcanzable y que arroje beneficios. A las empresas no les interesa que nosotros les propongamos la elaboración de unos instrumentos archivísticos solamente por responder a un elemento normativo. Y sobre todo en el caso de las empresas privadas, que cuando ellos desean hacer esta inversión, ellos necesitan tangibilizar su inversión, verla de una forma materializada. Por consiguiente, no hay una forma correcta o no es una forma correcta de acercarme al sector privado y decirle que vamos a elaborar los instrumentos archivísticos porque la ley lo dice, sino de acercarme a la empresa privada y decirle que yo voy a elaborar unos instrumentos archivísticos porque voy a permitirle a partir de los mismos la implementación de un modelo que ya lo habíamos dicho, que está orientado a la gestión de información, que le va a permitir ser mucho más eficiente,
ser mucho más productiva, ser mucho más segura y que eso lo va a ver de una forma tangible y materializable en sus operaciones, que lo vamos a medir, que va a ser alcanzable en un tiempo y con unos recursos y que van a tener unos beneficios palpables y que pueden ser materializables por la entidad. Esa es una forma que cambia la percepción de cómo nosotros acercamos la gestión documental a las entidades. Y sobre todo en el caso de las entidades privadas que no están totalmente obligados al cumplimiento y ejecución de todas las normas en materia archivística. A diferencia de las empresas del sector público, donde uno encuentra en el panorama actual que muchas veces este tipo de entidades, las públicas, desarrollan los instrumentos archivísticos más en pro del cumplimiento de una norma que de entender el beneficio que logran de la implementación de los mismos. ¿Qué nos implica la construcción de este modelo a nivel de la entidad? Trabajar en aspectos de generación de conciencia. ¿Por qué? Porque yo siempre he hecho el planteamiento. Si nosotros nos demoramos 4 años, 2 años, 5 años, dependiendo lo que se demore en nuestros diseños curriculares para poder salir como profesionales, entender este contexto, pues lógicamente no puedo pretender que un usuario, un ciudadano, un colaborador, un servidor que no ha estado en proceso de formación cree conciencia de manera individual y autónoma. Yo tengo que aportarle en ese proceso de generación de conciencia, mostrándole las ventajas y los beneficios de esto. Tengo que venderle la idea, tengo que convertirlo en un aliado estratégico. También aportar y trabajar en procesos de cultura de cambio. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que con todo este auge de las tecnologías y con la implementación de todos estos cambios en la forma de operar y de proceder en materia documental e información, muchas de las personas de las entidades no están habituadas a esas formas de trabajo. No es solo generar conciencia, sino también generar un proceso de una cultura de cambio que les permita ir cambiando ese paradigma y adecuándose a los nuevos escenarios, y esto implica unos procesos de acompañamiento y quizás en muchas de las veces procesos de alfabetización. Los procesos de alfabetización informacional no son únicas y exclusivamente de las bibliotecas. Los procesos de alfabetización informacional son procesos que yo tengo que implementar como estrategias, ¿sí? Como elementos estratégicos que me permitan lograr los objetivos en la implementación de un modelo. Ahora, también debemos de trabajar en todo el tema del establecimiento de buenas prácticas, porque finalmente cuando diseñamos estos modelos, lo que tenemos que hacer es buscar cómo mejorar el entorno y la situación actual de las organizaciones. De nada sirve aquellos modelos estáticos, básicos, pasivos, que siguen describiendo formas operativas tradicionales de las entidades. Eso nos tumba cualquier modelo. El modelo que yo venda o que yo implemente o que yo proponga en una entidad debe evidenciar valores agregados. Y desde ahí yo tengo que establecer buenas prácticas que modifiquen muchas de las operaciones habituales y tradicionales que quizás no que contribuyan a ese proceso de generación de valor. Y un punto fundamental, todo el tema de la sostenibilidad en el tiempo. Porque uno se encuentra en la vida real, yo lo llamo la vida real, la vida práctica de la que tenemos en las empresas, que muchos de estos instrumentos son elaborados simplemente por cumplir con elementos normativos, para no llegar a temas sancionatorios, ¿sí? Pero en realidad cuando uno entra a ver en el tiempo, no tienen una aplicabilidad, no tienen un uso, no tienen una sostenibilidad que le permita a la entidad apropiarse de ellos, seguirlos aplicando, seguirse enriqueciendo y desarrollándose a partir de los mismos. No sirve de nada la construcción de un modelo si no se logra y no se garantiza elementos de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, entendiendo este contexto organizacional, ya me permite ir replanteando y ubicando un poco mejor todo el tema de los instrumentos archivísticos en el contexto de la organización para tratar de romper un poco el esquema de los instrumentos archivísticos únicamente desde ese punto de vista instrumental y empezar a verlos ahora desde un punto de vista mucho más gerencial y mucho más estratégicos y la posible posición que ellos podrían venir a ocupar en el entorno organizacional. Listo. Entonces, lo decía en la diapositiva anterior, si la información es considerada como un activo,
Básicamente, a partir de la misma yo puedo obtener dos cosas. Unos atributos que me permiten conocerla, acercarme, describirla, caracterizarla, identificarla, definirla, contextualizarla, que se convierten en el insumo para yo trabajar, y unas operaciones que yo puedo hacerlo sobre la misma para generar procesos de explotación y de valor agregado. Ese es el concepto entonces ahí el concepto de activo de información. Ahí encontramos una serie de elementos, como los que hay ahí, no significa que sean esos, pueden haber muchos otros más, solo trataba de escribir algunos. En el tema de atributos encuentro la identificación, la definición de la misma, ¿sí? La localización, la caracterización, la descripción, las condiciones de acceso, la contextualización, pero en materia de operaciones es lo que podemos hacer sobre ella: acopio, clasificación, verificación, trámite, preservación, valoración, protección, publicación, intercambio, explotación, por todo el tema de minería. Ambas van de la mano. Si yo no trabajo, y lo que decía cuando hablaba del cómo, si yo no identifico todos estos atributos, no podré generar no podré aprovechar toda una serie de operaciones que podría venir a gestionar en el modelo. Eso implica que desde aquí, cuando empezamos a hacer estos temas de identificación y caracterización, empecemos a pensar los instrumentos archivísticos. Listo, ¿qué instrumentos voy a necesitar? ¿Cómo necesito que esos instrumentos estén conformados o creados? ¿En qué momento voy a utilizar esos instrumentos? ¿Para qué voy a utilizar esos instrumentos? ¿Dónde les voy a dar una aplicabilidad? ¿Quiénes van a ser parte de esa aplicación? ¿Para qué y qué valores le van a generar estos instrumentos a la organización? Son preguntas que nosotros nos tendríamos que estar haciendo para poder entender y aclarar un poco mejor cuál es la función y el fin que estos instrumentos van a tener en ese contexto propio de la organización. Listo. Ahora, si en el contexto de la organización, como lo decíamos, la información es un activo que se sirve y se apoya a unos instrumentos archivísticos para poder llevar a cabo de los procesos de gestión, en este caso de gestión de información. Eso implica que nosotros como trabajemos en dos aspectos. Primero, un tema de evangelización de los instrumentos. Es una palabra que cuando la estaba colocando en la presentación me llamaba la atención, pero me parecía muy bonita porque tiene mucho sentido. Cuando yo hablo de evangelización de los instrumentos, estoy hablando de que se reconozca, se apropie, se encuentre una utilidad, se aplique y lógicamente se garantice una sostenibilidad. Si no trabajo sobre estos procesos sobre este proceso de evangelización de instrumentos, posiblemente no vamos a lograr el fin y el objetivo que buscamos. Pero este proceso de construcción y elaboración de instrumentos archivísticos también requiere de una serie de cualificación de aprendizajes o competencias, que implica que quien vaya a elaborar estos instrumentos archivísticos también tenga unas condiciones mínimas. Y yo evidenciaba algunos, podrían haber algunos más, como que sean personas con capacidad de análisis para poder generar valor. ¿Por qué digo capacidad de análisis? Lo decía al inicio, porque se construyen con base en un contexto organizacional. Eso implica que haya diferencia en relación de los otros y que en muchos casos, cuando los estamos construyendo, tengamos que tener la capacidad de desaprender para volver a aprender un nuevo proceso en un nuevo contexto y en un nuevo entorno. ¿Sí? Volver a reaprender de las organizaciones. También se necesita personas que sean confiables técnicamente. ¿Qué significa que una persona sea confiable técnicamente? Significa que tenga un sentido, que tenga una razón, que tenga una sensatez a la hora de hacer o de definir lo que decíamos ahorita, las operaciones o los procesos, que tengan una lógica y que tengan una aplicación dentro del entorno de la organización. Y que tengan lógicamente un conocimiento y un dominio de la técnica para poder entender el qué y el por qué de los procesos y los procedimientos o las operaciones que desea implementar dentro del sistema o el modelo. Es decir, no es una repetición de un credo, sino que consiste en el diseño y elaboración a la medida.
Entonces eso implica tener un alto conocimiento técnico del mismo. También se requiere personas con competencias en temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque muchos de estos instrumentos van a tener aplicabilidad dentro de un entorno de negocio. Lógicamente eso va a requerir, como lo decíamos, de la aplicación de tecnologías. Y eso nos va a implicar que a nivel de competencias tengamos que tener dominio en temas de automatización de procesos de negocio, porque es allí donde tiene cabida y aplicabilidad todo el contexto del modelo de gestión de información. Y también personas con capacidad de innovación, de creación, y que sean arriesgados y vayan un poco más allá de la norma. No solamente limitarse a construir y elaborar instrumentos desde los aspectos mínimos que la norma plantea, sino desde el entorno que permite responder a las necesidades que las entidades requieran. Listo. A partir de ahí, yo decía, bueno, hay unos aspectos claves para poder llegar a la elaboración de estos instrumentos archivísticos que sería importante reflexionar y entender como profesionales. Entonces, numeraba solo algunos de ellos acá y encontraba, por ejemplo, que los instrumentos archivísticos deben marcar la ruta estratégica de la entidad en materia de gestión documental. Ojo que no es la ruta operativa, no es la ruta técnica, y no desconozco esas dos. Estamos hablando de una ruta estratégica donde los mismos estén alineados con el direccionamiento estratégico de la entidad para el logro de sus objetivos. Y como lo decíamos, que la entidad reconozca la información como un activo y que la utilice como un activo, que la explote, que la aproveche y que genere valor. Otro aspecto clave, que los instrumentos archivísticos son artefactos, a entender que los instrumentos archivísticos son artefactos que sirven como medio, no son el fin del profesional. Y este es un punto clave porque muchas veces cuando nos vendemos ante las entidades como profesionales y decimos, ¿por qué es necesaria la gestión documental? Muchos profesionales dicen, porque es que la norma dice que las entidades tienen que hacer esto. Las normas dicen que tenemos que elaborar instrumentos. Las normas dicen que tenemos que organizar la documentación. Las normas dicen que tenemos que guardar la documentación. Pero no, ahí estamos convirtiendo los instrumentos en un fin. Es muy diferente si yo digo que yo voy a utilizar instrumentos archivísticos para trascender la organización, para mejorar sus procesos, para generar valores agregados y de sostenibilidad y desarrollo, y que para ello voy a emplear instrumentos archivísticos que me permitan llegar hasta allá a justificar todo un tema de una profesión desde un elemento netamente instrumental y mediático, como puede llegar a pasar. También hay que tener en cuenta que los instrumentos de archivísticos deben de dar solución a las necesidades puntuales de cada organización, que ya lo decíamos, son diferentes. Y aquí hay unos aspectos que pueden llegar a ser algo un poco, ¿cómo lo pudiera decir? Sensibles. Y es que las normas no pueden seguir siendo el escudo del profesional. El profesional en información, en gestión documental, en ciencias de la información, no puede seguir escudándose de las normas de que nuestra profesión es porque la norma dice que se requiere una persona que haga eso. En realidad, nuestra profesión debe venderse desde lo que nosotros le aportamos a la sociedad y a las organizaciones, no escudarnos más en un tema normativo. Los profesionales no pueden seguir siendo formados con instrumentos. Este es otro punto, porque muchas veces el proceso de formación se orienta más que todo a decir, elabore tablas, elabore cuadros, elabore PGD, elabore PINAR, y muchas veces los diseños curriculares se encuentran más orientados a desarrollar estos instrumentos que a desarrollar esas competencias y habilidades que se requieren para poder llegar a ese entorno de gestión de información. Lo decía y no lo desconozco. Los instrumentos son un punto clave, pero lo que las universidades y las academias deben de formar son profesionales con una serie de capacidades y competencias analíticas y críticas, propositivas, que permitan trascender las necesidades, que permitan trascender la organización. La
Las normas no pueden seguir siendo el escudo del profesional, perdón, se me repitió, y las normas son mandatarias, fragmentadas y pretenciosas. No son concluyentes y en muchas ocasiones carecen de entendimiento. ¿Por qué decimos que son pretenciosas? Las normas, cuando entramos a analizarlas, nos piden demasiadas cosas. De hecho, si uno entra al repositorio normativo de la AGN, encontramos un número grandísimo de normas que muchas veces el mismo profesional no sabe cómo abarcarlas y para su trabajo diario y cotidiano trabaja sobre 20 o 30 normas y las otras las deja a un lado. Se centra solamente en algunas normas. Y estamos hablando de alrededor de 180, 190 normas que están dispuestas entre leyes, resoluciones, decretos, acuerdos, circulares. Y resulta que en este punto de vista es importante entender cómo darle una correcta aplicación a la norma y hasta qué punto realmente la norma es obligatoria o dónde debe afectar a la organización o dónde debe trascenderla. Porque muchas veces le pedimos a las organizaciones que se involucren en unos procesos, dándole cumplimiento a ese aspecto normativo, pero sin encontrarle un sentido a lo que eso podría llegar a representar al interior de la entidad. Entonces, esos son unos aspectos claves de reflexión que quería traer a colación antes de empezar a hablar y de concretar temas de instrumentos archivísticos. Entonces, ubicar todo este entorno y este contexto de la organización, de lo que hemos hablado y de pronto de la perspectiva y el panorama que planteo, nos permite ya empezar a entrarnos ahora sí a hablar un poco en instrumentos archivísticos. Y ahí es donde encontramos la definición de la AGN que nos dice que los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos. Entonces, ojo que acá el tema nos dice, son herramientas que tienen un propósito específico. Por consiguiente, como lo planteaba ahorita, yo debo conocer esa especificidad para lo cual ese instrumento se requeriría al interior de la organización. No es la especificidad de la norma, es la especificidad para lo que yo aplicaría eso al interior de la organización y si tiene o no tiene aplicación. Nos dice que tienen por objeto apoyar, por eso decíamos que era mediático, el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental, ¿sí? Nos apoyan en la implementación de la gestión documental y que corresponde a programas y planes elaborados por cada sujeto obligado. Listo. Para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información privada y pública, desde los procesos de creación hasta su disposición final. Listo. Entonces esto ya nos ubica y si uno mira, hay elementos que están casi que ocultos en la misma definición, pero que nos lleva a estos procesos de reflexión sobre los cuales planteaba. Entonces, ahí encontramos, uno lo encuentra particularmente, inicialmente fue en el decreto 2609, artículo 8º, pero luego se integra a partir del decreto unificador 1080-2005, donde en el artículo 2.8, 2.2.5.8 nos define que hay una serie de instrumentos archivísticos que pueden ser quizás conocidos para algunos de ustedes en este momento. Nos hablan de un PINAR, de un PGD, de un modelo de requisitos, de una tabla de control de datos, de acceso, de un banco terminológico, de un cuadro de clasificación, de un inventario, de una TRL y de una política, el cual el AGN, no voy a entrar a definirlos, no es el objeto, el cual el AGN luego posteriormente nos lo evidencia en una infografía. Voy a adelantar que es esta, que es la que nosotros encontramos, donde nos da elementos conceptuales y nos permite ubicarlos dentro de los diferentes procesos de la gestión documental. Entonces, el panorama de los instrumentos archivísticos no está únicamente dado a partir del decreto 1080. ¿Por qué? Porque posteriormente encontramos la resolución 8934 de 2014, que fue generada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en su artículo 3º, y la circular externa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este numeral de 2014, donde en el numeral 2 nos dicen que las entidades privadas también están obligadas, no solo las públicas, a elaborar instrumentos archivísticos, pero ahora nos da un panorama un poco más acotado sobre los instrumentos archivísticos que deben de elaborar las empresas privadas.
Entonces nos dice que todos los vigilados por una u otra entidad deberán de elaborar programas de gestión documental, cuadros de clasificación documental, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, inventarios documentales y reglamento interno de archivo. No encontramos acá el caso del PINAR, no encontramos acá el BANTER, pero ahí es donde uno hace el proceso de reflexión, porque como decíamos, si los instrumentos archivísticos son algo que me permiten gestionar, que me permiten llevar una correcta administración, ¿por qué algunas empresas llegan o algunos profesionales miran hasta dónde debo elaborar o hasta dónde puedo ahorrarme trabajo elaborando instrumentos archivísticos? Porque decimos para el sector privado no se requiere, la ley no lo pide, pero en realidad es porque quizás no entendemos la funcionalidad, los beneficios que obtenemos a partir de los mismos en la construcción de estos modelos de gestión de información, que posteriormente podrían evolucionar a modelos de gestión de conocimiento. No podemos evolucionar a gestión de conocimiento si no pasamos previamente en la construcción y consolidación de un modelo de gestión de información. Entonces, claro, la ley nos pide estos elementos mínimos para el caso de las empresas privadas, pero eso no significa que las empresas privadas no encuentren los beneficios, las bondades y las ventajas de elaborar el resto de los instrumentos que nos decía inicialmente el decreto 2609, luego integrado al decreto 1080 para poder optimizar ese modelo. Entonces, es algo que también nos generaría un proceso de reflexión. Ok, un minuto. Ahora, ¿qué encontramos de beneficios a partir de la construcción e implementación de los instrumentos archivísticos? Facilidad de acceso, pero no solamente el acceso para la búsqueda y recuperación de información, es la facilidad de acceso que nosotros también encontramos para administrar, controlar, manejar, gerenciar todo ese universo de información que ya lo vimos y por eso lo tipifiqué al inicio y que nos permitirá que nuestra función sea mucho más fácil de ejecutar. Si yo no tengo estos instrumentos, cada vez que el universo de información crezca y sea mucho más complejo y diverso, para mí va a ser mucho más difícil y complicado llegar a este modelo de gestión. Un tema de transparencia, porque desde ese punto de vista podemos controlar las operaciones que se llevan al interior de la entidad y también nos permite rendir cuentas y ponerlo a disposición de los ciudadanos o de los organismos de control como un mecanismo de transparencia. Todo el tema del ahorro quizás de operaciones o de actividades operativas, ahorro de tiempo, ahorro de recursos, ahorro de herramientas tecnológicas innecesarias, ¿sí? Podemos generar ahorro desde muchas instancias. El tema de la disponibilidad. Cuando estos instrumentos están bien elaborados, están articulados y están soportados en componentes tecnológicos, significa que yo puedo mejorar todo el tema de los productos y servicios de información que ofrece la unidad de información, en este caso el archivo, y esto garantiza mejores condiciones de disponibilidad a los mismos por parte de los usuarios para poder acceder y utilizar la información y llegar a procesos de toma de decisiones mucho más asertivas. Y lógicamente todo el tema de seguridad. La seguridad que generamos no solamente desde la documentación, sino desde las evidencias tomadas a lo largo del tiempo por las entidades. ¿Por qué? Porque tenemos información bien respaldada, bien guardada, bien custodiada, ¿sí? Que le permitirá servir como valor probatorio en un futuro. Todos estos beneficios son los que nosotros encontramos, podrían haber algunos más, en relación de la implementación y uso de los instrumentos archivísticos en las entidades. Ok, ahora viene la ley 1712 de 2017, a partir del cumplimiento del decreto 103 de 2015, nos empieza a evidenciar otra serie de instrumentos de gestión de información. No nos habla propiamente de instrumentos de gestión documental. Entonces nos habla de unos instrumentos de gestión de información y aquí hay algo muy particular porque esta ley empieza ya a darle una connotación diferente porque ya no viene repitiendo el concepto de gestión documental, sino que pasa a hablar de un concepto de gestión de información y ya me dice que adicional a los instrumentos archivísticos, donde en el numeral 4 me enumera y me describe el programa de gestión documental,
me dice que también debo de tener un registro de activos de información, un índice de información clasificada y reservada y un esquema de publicación de información. De todos estos otros 4 instrumentos que plantea la ley 1712, 3 de ellos corresponden a la función del profesional de información, que en algunos casos es construido de forma conjunta con el área encargada del sistema de gestión de calidad y con el área de tecnologías de información de la entidad. Y hay uno que corresponde básicamente al área de comunicaciones. El esquema de publicación de información no es un instrumento de nosotros. Nosotros no somos quienes publicamos ni transmitimos la información de la entidad. Eso corresponde al área de comunicaciones. Pero el control de registro de activos de información es un instrumento transversal que le compete, como lo decía, al área de tecnología, con el área de gestión de calidad, con el área de gestión documental, porque debe ser uno solo que integre los 3 panoramas y perspectivas, al igual que el índice de información clasificada y reservada, donde adicionalmente ingresan otros componentes como es el área de control interno y el área jurídica, para poder garantizar esos mecanismos de garantías y de derechos. Entonces, aquí nos empiezan a ampliar un poco más el panorama y nos permite ir entendiendo que el tema de los instrumentos de gestión de información o instrumentos archivísticos es un elemento, es un proceso que está en evolución, que no son los únicos que conocíamos ni que debemos de enfocarnos únicamente a hablar de ellos a partir de los que evidenciamos en el artículo 8º del decreto 2609, sino que también las mismas necesidades del mercado, del gobierno, de las demandas de los ciudadanos, de la sociedad, implica que quizás en ese proceso evolutivo que tenemos, con miras hacia un modelo de gestión de información, puedan ir apareciendo nuevos instrumentos que nos orienten hacia un modelo de gestión de información. Listo. Cuando yo revisaba algo que es lo siguiente, evidenciaba o analizaba el formulario de transparencia por Colombia, concretamente analizaba lo que tenía que ver con el ítem de la gestión documental. Transparencia por Colombia aplica básicamente para las entidades privadas. En algunas, bueno, este lo apliqué para las privadas, aunque también hay uno para las entidades públicas. Y efectivamente, después de todo ese análisis, se evidenciaba que en Transparencia por Colombia le están diciendo a las entidades privadas: yo le voy a evaluar, lo voy a monitorear y lo voy a controlar a partir de los siguientes elementos o instrumentos en materia de gestión documental. ¿Qué les pide? Les pide a las entidades que tengan un registro de activos de información, un programa de gestión documental, un sistema de información electrónica y un índice de actualizado de información clasificada y o reservada. Esto es lo que les pide para la evaluación. ¿Qué debe responder cada elemento? Cuando uno habla de registros de activos de información, Transparencia por Colombia pide que estén definidas las categorías de información y que haya una caracterización general de los registros. Esos son las únicas dos variables que están pidiendo para ese instrumento. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque estos elementos nos permiten construir instrumentos que sean beneficiosos para la organización, pero también entender qué es lo que nos está pidiendo el mercado en materia de elaboración y construcción de instrumentos. ¿Qué les pide en materia del programa de gestión documental? Que esté definido todo el tema de producción de documentos, todo el tema de difusión de documentos y todo el tema de actualización de documentos. Casi que de alguna u otra manera, si ustedes miran, el tema de producción, difusión y actualización de alguna u otra manera absorbe aspectos que a partir de la implementación de la norma ISO 9000, ¿sí?, se vienen a incluir y se vienen a trabajar en los sistemas de gestión de calidad, pero que de alguna u otra manera acá piden que haya ese proceso de engranaje y articulación con lo que hacemos y operamos al interior de gestión documental. En relación de los sistemas de información electrónica, no habla propiamente de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, no lo pide. Pide un sistema de información electrónica, pide que el sistema trabaje aspectos como la organización de archivos, que el mismo sistema organice los archivos a su interior, que el mismo sistema me garantice condiciones de trazabilidad
que el mismo sistema me brinde esquemas, protocolos y capas de seguridad, que el mismo sistema me dé la posibilidad de garantizar e implementar niveles de accesibilidad que permita todo un proceso de sincronización en tiempo real frente a la generación y producción de información, ya sea dentro del mismo sistema o con otros sistemas con los que se generan modelos de interoperabilidad. Nos pide que esté articulado con una política de protección de datos y que esté implementada a partir del mismo. Y también nos pide todo un tema de apropiación del sistema como tal por parte de los colaboradores de la entidad, que haya un uso, que haya una apropiación y que haya una aplicación. Eso es lo que pide básicamente transparencia ahí. Y nos pide, en materia del índice actualizado de información clasificada o reservada, que estén definidas las características generales de los documentos y que haya un motivo, un fundamento jurídico de por qué la reserva o la confidencialidad frente a esa documentación. Entonces, esto es lo que nos piden allá. Luego, ese mismo proceso lo hice a partir del instrumento FURAD, que puede ser conocido ya por muchos de nosotros, sobre todo quienes trabajamos con el sector público. El FURAD es el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión, que rige a todas las entidades públicas y que de manera periódica, alrededor de cada año, tienen que estar dando resultados. El FURAD nos pide elementos asociados al diagnóstico, a la política, al PINAR, al PGD, en relación con el programa específico de documentos electrónicos, al PGD en relación con el programa de documentos especiales, con el cuadro de clasificación documental, con la tabla de retención documental, con los inventarios documentales, con el sistema integrado de conservación, con el plan de conservación, con el plan de preservación y con el modelo de requisitos. Básicamente el FURAD está construido a partir de estos elementos, donde a partir de ahí nos empieza a definir una serie de variables de evaluación que yo tuve el atrevimiento de categorizar para poder entender cómo ese formulario, a partir de los elementos y las variables que nos planteaban, tenían una aplicabilidad dentro de nuestra práctica, nuestra profesión. ¿Qué nos pide el FURAD? A nivel de diagnóstico, que la entidad tenga o haya realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce. Aquí el FURAD pregunta concretamente por eso, por un diagnóstico de documentos electrónicos de archivo, pero todos sabemos que el diagnóstico integral es el insumo fundamental para poder hacer una correcta planeación y planificación de la gestión documental. Nos pide en relación de una política que la gestión documental se encuentra alineada con las otras políticas, lineamientos y atributos de calidad a partir de las dimensiones que componen el modelo de MIPG, que es el modelo integrado de planeación y gestión que rige para las entidades públicas. Es decir, que haya una articulación con el modelo de administración que la entidad tiene y que lógicamente eso se vea articulado en esa política. Nos pide que las acciones, o nos pregunta qué acciones ha realizado la entidad para alinear la gestión documental con la política de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque a partir de este modelo piden que la política documental esté articulada con la política de gestión ambiental. Nos pide también que haya una implementación de la política de reducción del uso del papel. Por consiguiente, dentro de esta política deben haber algunos aspectos que estén orientados a eso, a ver cómo se reduce el papel al interior de las entidades, y nos pide que cuente con un programa para el manejo de residuos de los procesos de la gestión documental, aspectos que tienen que verse evidenciados y soportados desde la política. En materia del PINAR, el FURAD nos pide la elaboración y aprobación de unas instancias, de que el PINAR haya sido elaborado y aprobado en instancias del comité. Nos pide que el PINAR tenga actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica de la entidad, es decir, que las actividades de gestión documental estén dentro de la planeación estratégica de la entidad. Nos pide que hayan proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo. Nos pide que la entidad incluya en su presupuesto anual rubros necesarios para el funcionamiento del archivo, y nos pide nos pregunta cuál es ese valor de esos recursos que la entidad nos ha dado para la respectiva vigencia para poder llevar a cabo la implementación de estos programas y proyectos de gestión documental.
aspectos claves en la elaboración de ese PINAR. En materia del PGD nos dice que si tenemos normalizadas las formas y formatos para elaborar documentos, si generamos y controlamos un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo, si tenemos un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados, y si la entidad tiene procedimientos para controlar el préstamo de documentos internos. En materia de el programa de gestión documental, pero concretamente tiene que ver con el programa específico de gestión de documentos electrónicos, nos pregunta si está formulado o implementado el programa de documento electrónico de archivo. Las entidades deben tener un programa específico para la gestión de documentos electrónicos de archivo. En materia del PGD, pero con el programa específico de documentos especiales, nos pregunta si los documentos audiovisuales, que son los videos, los audios, las fotografías o cualquier otro soporte, ¿sí?, se encuentran incluidos en los instrumentos archivísticos de la entidad. En materia del cuadro de clasificación, nos dice si lo elaboramos y si fue publicado en la página web de la entidad. En materia de las tablas de retención documental, nos dice si la elaboramos, la aprobamos por el comité, si se tramitó su convalidación, si fue implementada, si se publicó en el sitio web de la entidad y si fue inscrita en el registro único de series documentales. También nos pregunta si la tabla de retención documental está actualizada y refleja la estructura orgánica vigente de la entidad. También nos pregunta si se aplicó las tablas de retención o si se aplican las tablas de retención como un criterio para aspectos como la eliminación y la transferencia de los documentos al interior de la entidad. Y si las tablas de retención documental identifican los expedientes electrónicos de archivo, es decir, que están allí visibles, ¿sí? Okay. En materia de inventarios documentales, nos dice si la entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el formato único inventario documental. Nos pregunta si la entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el formato único inventario documental. Y nos pregunta si la entidad publicó en su sitio web los inventarios documentales, porque por norma también debemos de publicarlos, tanto los de eliminación como los de consulta. Uy, no. Un minuto, que no me pase la presentación. Listo. En materia del sistema integrado de conservación, dice si se elaboró, si se aprobó, si se implementó y si está publicado en el sitio web oficial de la entidad, concretamente en la sección de transparencia y acceso a información pública, dándole aplicabilidad a la ley 1712. En materia del plan de conservación nos dice si la entidad tiene asignados los espacios físicos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de sus archivos. Nos pregunta si se ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental, si se ha realizado mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de las instalaciones físicas, si se ha realizado saneamiento ambiental de las áreas de archivo, si se ha realizado monitoreo, si se ha elaborado el programa de conservación preventiva. En materia del plan de preservación, nos pregunta si se ha formulado e implementado el plan de preservación digital a largo plazo, si se ha generado la política de preservación digital, si se ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo, estrategias de preservación como el caso de migración, conservación y refresque, y si la entidad utiliza la digitalización de documentos que están en soporte de papel, ya sea para consulta, ya sea con fines de gestión y trámite, ya sea con fines probatorios, ya sea con fines de preservación, o si lo hace simplemente como una copia de seguridad. Y en materia del modelo de requisitos nos pregunta si la entidad definió un modelo de gestión, un modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos y si el mismo ha sido implementado en un SGA. Y si a partir de allí se crean expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos
como es el expediente electrónico, el índice electrónico, la foliación electrónica y la firma del índice electrónico. Todo esto nos permite, ¿qué era lo que pretendía acá? Entender qué aspectos son los que yo debo de contemplar a la hora de elaborar un instrumento archivístico desde lo que nos pide y nos demanda el entorno y la sociedad actual. Porque muchas veces cuando empezamos a elaborar estos instrumentos, como lo decía, en ocasiones la norma es pretenciosa, nos dice, no lo nombra, pero en muchos de ellos no hay un sustento técnico para su elaboración. Entender qué es lo que nos está pidiendo el mercado, qué es lo que nos está pidiendo la sociedad, para qué fines que los vamos a utilizar, nos permitirá orientar un poco mejor el proceso de construcción y elaboración de los mismos. Ahora, esta diapositiva es pretenciosa, es una propuesta a título personal. Aquí hago un replanteamiento de ese esquema que mostraba de los instrumentos archivísticos inicialmente propuestos por el AGN. Vuelvo y tomo nuevamente los procesos: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final, preservación y valoración. En los cuadritos del centro están los instrumentos tradicionales que todos conocemos, simplemente que hago una redistribución de los mismos, y por fuera los que sugiero que se contemplen allá o que se integren allá para que tengan una visibilidad mejor por parte del profesional a la hora de construir estos modelos y estas arquitecturas de información que proponía. Entonces, en materia de planeación, ¿qué instrumentos tengo que tener? Una política, un diagnóstico integral, un PINAR y un modelo de requisitos. Pero adicionalmente también debe tener un reglamento interno de archivo. A partir del PGD tengo que tener un plan institucional de capacitación, el cual entra desde el proceso de planeación, y un programa específico de archivos descentralizados. Esos son instrumentos que tienen que ver con la planeación. A nivel de producción hablamos del PGD, concretamente hay un programa específico que es el de normalización de formas y formularios, pero también desde ahí debo de contemplar la elaboración de un plan de descripción archivística, el cual me permite evidenciar un esquema de descripción a partir de un esquema de metadatos utilizados para la descripción desde las diferentes de gestión y trámite. Encontramos en PGD los flujos documentales, ojo que acá que no estaba, los flujos documentales. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo esa gestión y trámite necesitamos que el sistema, ya se llame sistema de gestión de archivos o sistema de gestión de documentos o sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, SGDA, trabaje y opere sobre unos flujos documentales para poder garantizar la gestión y trámite. Unas tablas de control de acceso para todo el tema de seguridad, restricciones, y unos cuadros de clasificación. Pero también en la gestión y trámite también se requieren otra serie de instrumentos como el índice de información clasificada y reservada, que lo nombraba ahorita a partir de la ley 1712, el registro de activos de la información y unos programas específicos del PGD, como es el programa específico de documentos vitales o esenciales, el programa específico de gestión de documentos electrónicos y el programa específico de documentos especiales. En el proceso de organización tienen unos instrumentos, nuevamente un cuadro de clasificación, la tabla de retención, la tabla de valoración, los inventarios documentales y el BANTE. En el proceso de transferencia encontramos nuevamente las tablas de retención, las tablas de valoración, los inventarios documentales, y yo propongo evidenciar los cronogramas de transferencia porque de alguna u otra manera son el insumo con el cual programamos y planeamos todo el tema de las transferencias. En el proceso de disposición final encontramos unos instrumentos como las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, los inventarios documentales, y encontramos el sistema integrado de conservación, concretamente el plan de preservación. En el proceso de preservación encontramos instrumentos como las tablas de retención, las valoración, el sistema integrado de conservación, concretamente el plan de preservación, y el PGD, el programa específico de reprografía. Y finalmente, en el tema de la valoración, tiene que ver con el tema de las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, y propongo
activar todo el tema de las fichas de valoración que viene el archivo de Bogotá, ya viene implementando, pero el AGN no lo ha entrado como a estructurar o a formalizar concretamente. Básicamente esta es como una radiografía, un esquema, donde lo que busco es, como lo dice la diapositiva, generar una propuesta que le permita al profesional de información entender el contexto y aplicación de los instrumentos archivísticos para poder ver evidenciados cuáles son todos los instrumentos con los cuales nosotros operamos en la definición de estos modelos y estas arquitecturas de información y poder entender un poco más en cuál de esos procesos tiene cabida y aplicación en nuestro ejercicio práctico. ¿Listo? Esta es mi exposición. El resto ya es darle, primero darle las gracias y segundo,